Chicos, voy a compartir por interno el enlace de la asistencia, por favor, en este momento. Registrar su asistencia, por favor. Listo, creo que ya estamos los que debemos de estar. Solicito encender un momentito sus cámaras, por favor, estimados. Buenas noches. Encender sus cámaras y silenciar sus micrófonos. Encender sus cámaras, por favor. Encender sus cámaras, por favor. Jocelyn, Nayeli, Nilda, Grace. De mi parte no puedo activar la cámara porque eso está dañada. Ok, no se preocupe. Bueno, buenas noches, chicos. No se preocupe. Bueno, buenas noches. Qué gusto saludarles nuevamente. Para empezar ya una nueva unidad, lógicamente dentro de lo que está programado, ver con ustedes dentro de la materia que estamos cursando, ¿no? Quisiera este momento llamar a la reflexión a cada uno de ustedes. Ya vamos a entrar a una segunda unidad. Lógicamente ya están pasadas las notas correspondientes acerca de sus trabajos, evaluaciones, exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera llamar a la reflexión a cada uno de ustedes, a que por favor ya, creo que hemos hecho un tema, si se podría llamar inductivo, de adaptarnos a las nuevas tecnologías, adaptarnos a situaciones un poco más exigentes, debido a que lógicamente nos encontramos ya en un ámbito académico, nivel superior, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí quisiera solicitar con mayor respeto a todos ustedes que, no esperemos que el docente esté diciendo, por favor, suban un trabajo, no esperemos que el docente esté diciendo, por favor, tengan la bondad de subir un deber. Creo que ya estoy tratando con ustedes como personas adultas, como personas responsables y, lógicamente, siempre también he sido flexible, ¿no? Y habrán situaciones que ameriten aquello, pero no es posible que, por ejemplo, existan trabajos, deberes subidos con una semana, 2 semanas después de lo programado, etcétera, etcétera. Entonces, quería aprovechar este espacio para, lógicamente, llamar a la reflexión a cada uno de ustedes y que empecemos a aplicarnos un poquito más, ¿no? En el ámbito educativo, en cada una de las cosas que se envíen a realizar, sean trabajos, deberes, se los realice conforme la programación establecida y en el tiempo establecido, ¿no? Ya que ello también afecta en el producto final o en la calificación que ustedes obtendrán, ¿no? Entonces, sí es importante que si ha faltado algún compromiso por parte de ustedes, pues lo hagan, ¿no? Cabe mencionar que, como dije hace un momento, existirán diferentes escenarios, momentos donde sí amerite, lógicamente, darles un tiempo más prudencial para subir tareas, pero en lo menor posible tratemos de cumplir con las actividades que se está enviando, al menos en lo que respecta a mi materia. Siempre he dicho, si existe alguna duda, alguna dificultad en la realización de ciertas actividades, de ciertos trabajos, pueden consultarme, ¿no? O pueden volver a revisar, porque yo siempre subo las clases que doy, vuelvo, inclusive subo las diapositivas, etcétera, etcétera. Entonces, eso quería nada más acotar para que, lógicamente, ustedes tengan presente ese detalle. Y sí quisiera también poner en su conocimiento que es importante mantener un promedio mínimo de 7 por cada parcial, para lógicamente aprobar la asignatura, ¿no? Luego de las 3 parciales y
e inclusive habrá una evaluación de recuperación para los que tengan menos de 100, creo que hasta 5.5 o 5.6, no recuerdo esa edad. Entonces en este momento voy a dar lectura. Ya ayer yo transmití las calificaciones a la coordinación académica, entonces denme un segundito hasta buscar este dato. Calificaciones, para ser alumno de administración, el A. Voy a compartir pantalla un segundito. Me imagino que ya pueden visualizar, entonces indicarles, ¿no? Cada una de las calificaciones que ustedes han adquirido. Por ejemplo, hay trabajos que valen 2 puntos, hay trabajos que valen 3 puntos, inclusive la evaluación final, ¿no? Miren, ahí por ejemplo estamos con la señorita o señor Almeida, 8.6, el señor Elber Alvarado, 5.5, creo que parece que ya se retiró el señor. Está también, déjeme por acá, aquí mejor. Liced Armijo con 9.1, está Astudillo Poveda con 8.2, está Carpio Contreras con 8.5, está Grace Chalaput con 8.4, está Chucky Cóndor con 7.8, está Jorge Cueva con 7.3, está García Carmen con 8.5, está Grefa Guinda con 8.3, está Ronald López con 9.2, está Macías con 8.9, está Montero Jennifer con 7.2, está Moreira Arellano Natalie con 9.1, está la señora, se retiró creo, Moreira Adriana 2.7, está Morocho Vázquez con 9.0, está Rodríguez Torres con 8.6 y el señor Yar parece que también se retiró con 1.8, ¿no? Entonces, lógicamente, hay algunas personas que creo que han tomado ya la decisión o la determinación de, lógicamente, abandonar sus estudios. Las situaciones no las conozco, pero lógicamente son decisiones de ellos, ¿no? Entonces, creo que la mayoría no tiene complicaciones, no tiene novedades. Sin embargo, considerar que sí he calificado, como dicen, saben decir por ahí, con corazón de mar. Porque a pesar de que se ha dado a veces algunas indicaciones, algunas pautas para la realización de trabajo, sí es importante que nos apliquemos un poquito más, ¿no? En las indicaciones que se dan. No a veces es el hecho de copiar y pegar, ahí el profe sabrá si me pone lo que me tenga que poner. No, hay que poner un poquito más de énfasis en los trabajos y en las actividades que se envían. Eso, como dije inicialmente, el bienestar es para cada uno de ustedes, ¿no? Que lógicamente serán quienes en el futuro estén ejerciendo una profesión, quienes se representen a ustedes mismos y lógicamente salga a relucir todo su aprendizaje, ¿no es cierto?, que adquirieron en las aulas. Eso es, estimados, yo creo que no hay ninguna novedad mucho más allá de ello, entonces vamos a continuar en esta noche con lo que corresponde. Déjenme nomás compartir. Si hay alguna duda al respecto de lo que acabé de mencionar o las notas que dicté, me las hacen saber. Y si no, pues continuamos. Creo que ninguna. Veo rostros de satisfacción total. Listo, estimados. Vamos a continuar. Solicito no apagar las cámaras en lo mayor posible, por favor, que va a haber participación de algunos de ustedes en esta clase. Entonces vamos a continuar viendo algunos detalles, ¿no? Disculpe. Sí. ¿Será que puedo apagar la cámara? Es que me encuentro un poco delicada de salud y estoy que estornudo bastante y prefiero apagar la cámara. Bueno, no se preocupe. Listo. Vamos a continuar entonces chequeando algunos detalles importantes, algunos aspectos
que nos van a ayudar a ir comprendiendo datos, ¿no? Listo. Habíamos mencionado esta unidad, lógicamente nos corresponde la unidad 2, que es la comunicación escrita. Vamos a chequear algunos detalles, algunos escritos importantes que se utilizan en el ámbito académico, en la redacción, en la escritura, para dar a conocer una o varias situaciones, ¿no?, que son importantes en el ámbito ya superior. He traído a colación algunos aspectos nada más. Dice, los medios escritos de comunicación son aquellas herramientas que utiliza el humano para realizar una transferencia de información a la mayor cantidad de personas que le sea posible. Este tipo de medio de comunicación, como su nombre lo indica, se caracteriza por hacer uso del lenguaje de forma escrita para transmitir los datos. Esto ya es muy conocido, ¿no es cierto?, desde hace muchísimos años, que ya lógicamente viene a consolidarse luego de la revolución industrial este tema de la imprenta en nuestros medios, ¿no es cierto?, que ha facilitado la adquisición de folletos, libros y todo ese tipo de detalles para, lógicamente, empaparnos de información, la cual puede ser muy interesante para algunos de nosotros como aspectos económicos, familiares, de farándula, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente aquí he colgado algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de medios escritos, algunos de ellos ya muy poco utilizados en la actualidad, pero lógicamente siguen vigentes. El periódico, creo que todos conocemos, ¿no es cierto?, cuando, o por lo menos hemos topado este tema cuando decimos, no tienen que vivir en un periódico para hacer un recorte, por lo menos para actividades tal vez de sus hermanos pequeños, de sus hijos, ¿no es cierto? Entonces es un medio de comunicación que con el pasar del tiempo, si es verdad, ha ido perdiendo presencia, si se podía llamar, o ha ido perdiendo adeptos o personas que lo usen, ¿no? Que lógicamente es de una época diferente, si se podría decir, porque el periódico hace algunos años se consumía de manera masiva, ¿no? Porque era el medio de comunicación, lógicamente, que traía noticias estelares, que traía información importante a nivel del país y que lógicamente por las primeras horas de la mañana, ¿no?, las distribuidoras hacían llegar a cada uno de sus clientes. Entonces es un medio de comunicación muy importante de nuestra época, de nuestra historia, y que lógicamente hasta el día de hoy sigue vigente. Sin embargo, como dije hace un momento, ya muy pocos lo hacen, ¿no? Creo que, bueno, al menos yo no compro periódicos años, porque estos mismos medios impresos se han trasladado ya o han evolucionado a lo que es ahora la era digital. Las cartas, hace algún tiempo alguien dijo una frase que es importante o es chévere, esos detalles de la antigüedad, ¿no es cierto? Cuando alguien se dedicaba a escribir cartas, poemas y ese tipo de detalles, ¿no? Cosas importantes como medios escritos, ¿no? Ya la evolución de la actualidad hace que ese tipo de cosas se hayan perdido, ¿no? Porque con un simple mensaje de texto se pueden ahorrar muchísimas cosas, pero bueno, este igual ha sido un medio muy importante, ¿no?, para dar a conocer información, ya sea lógicamente de diferente tipo de carácter, ¿no? Romántico, periodístico, informativo, ¿no es cierto? Inclusive en la antigüedad, este tipo de cartas eran llevadas de un lugar a otro por mensajeros especializados, ¿no? Eh, Tenemos las pancartas, que es utilizada por diferentes tipos de negocios para dar a conocer productos, servicios y este tipo de detalles que están en la actividad hoy se utilizan de igual forma. Los afiches, no sé si ustedes se han fijado cuando les dan, son unas cositas de tres bloquecitos donde puede estar establecido cómo se formó una organización, puede estar establecido dentro de un afiche cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus planes estratégicos. Eso puede estar establecido en un afiche. De igual forma es un medio de comunicación bastante usado. También he visto que se utilizan en lo que son los menús de restaurantes en tres bloquecitos, ¿no? Se caracteriza por tener tres bloquecitos y se dobla de manera uniforme. Entonces eso también he visto que utilizan. Otra cosa que he visto que utilizan los afiches son los medios turísticos, ¿no? Para dar a conocer hosterías, hospedajes, hoteles también y ese tipo de detalles. Hojas volantes, algo más informal ya, cuando se quiere distribuir o se quiere dar a conocer algún evento de forma rápida, ¿no? Entonces a la ciudadanía, lógicamente se imprimen un montón de hojas volantes con escrito, por ejemplo, de invitaciones a algún encuentro
político, podría ser algún encuentro deportivo, ¿no es cierto? O una fiesta también. He visto que reparten hojas volantes para dar a conocer eventos o ciertos tipos de detalles que son importantes y hasta en la actualidad se utiliza. Lo que son los banners, cuando ustedes tal vez se fueron a matricular aquí al instituto, había en la parte exterior una lona impresa, ¿no es cierto? Y algo que estaba estipulado de forma vertical, lógicamente es para dar a conocer información muy relevante de alguna institución educativa, alguna institución privada, ¿no es cierto? Los banners se utilizan también en lo que son conferencias, conferencias de prensa, ¿no es cierto? Eventos académicos. Por lo general ahí están estipulados los logos institucionales y lógicamente a lo que se dedica cada una de ellas. Los libros, conocido por todos nosotros, creo, uno de los medios impresos más utilizados a nivel mundial, lógicamente son estos, ¿no? Los libros, ya que como dije hace un momento, la imprenta se inventó hace muchísimos años y aquello sigue vigente. Sí es verdad que en la actualidad muchas personas prefieren ya los libros digitales antes que los físicos, ¿no? Pero igual existen todavía grandes adeptos a que prefieren un libro físico antes que un digital para, lógicamente, absorber o adquirir la información que necesitan. Las revistas, un poco más informales, ¿no es cierto? Mm, por el mismo hecho de que es un poco más comercial. Aquí, por ejemplo, hay las revistas Vistazo, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles, donde lógicamente también se obtiene un cúmulo de información importante dentro de ellas. Antes, cuando se adquiría el periódico, recuerdo que venían en algunas ediciones y ya incluidas algunas revistas de deportes, de farándula y ese tipo de detalles. Informes, esto ya se traslada más a la parte laboral, ¿no es cierto? En alguna oportunidad ustedes están trabajando, están desarrollando alguna actividad inherente a su vocación, o lógicamente puede ser otra también. Y si en algún momento llegan a trabajar por servicios profesionales con factura, les van a solicitar, por ejemplo, informes mensuales de sus actividades, donde te detallarán, por ejemplo, cuáles han sido las actividades principales que han desarrollado, ¿no? A lo largo de su semana de trabajo, etcétera, etcétera. Estos informes también sirven para presentar algún dato importante que en algún momento su jefe de la empresa les puede solicitar. Entonces es un medio escrito muy utilizado que en algún momento lo van a emplear, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características o particularidades de un informe que contiene antecedentes, ¿no es cierto? Qué es lo que ha sucedido al transcurso, si se le piden de una semana, si le piden de un mes, si le piden de algún evento específico, tendrá antecedentes, ¿no es cierto? Todo lo que sucedió, tendrá lógicamente que anotar aspectos importantes de aquellos eventos y tendrán conclusiones, ¿no es cierto? Entonces eso es parte de un informe, es algo que ustedes van a utilizar a lo largo de su ámbito laboral. Aquí se me pasó por alto también medios escritos como oficios, ¿no? Creo que es algo que todos conocemos, ¿no es cierto? Cuando queremos solicitar algo a alguna autoridad de turno, cuando queremos solicitar algo a alguna autoridad académica, alguna autoridad de algún área de salud, entonces siempre es importante saber que este igual es un medio escrito muy difundido hasta la actualidad, lo que es un oficio, ¿no es cierto? Sus características particulares tiene el objetivo de solicitar algo, ¿no? Alguna ayuda social. Por ejemplo, ustedes en algún momento creo que sí tienen que hacer esto, solicitarles den oportunidad de alguna institución pública o privada para realizar sus prácticas preprofesionales. Entonces ahí aplicarán lógicamente lo que es todo este tema del oficio, ¿no? Se me pasó por alto anotarlo ahí, que es un medio escrito muy, muy utilizado en la actualidad todavía. Hay otro medio escrito que se llama memorando. Si ustedes han realizado algo, si ustedes están en el campo laboral de forma activa, sabrán lo que significa este documento, ¿no? Un memorando es un documento de disposición, entonces, lógicamente, cuando su autoridad o su jefe inmediato quiere a usted darle a conocer algo o solicitarle que cumpla con alguna actividad, que cumpla con algún documento, lógicamente le va a pasar un memorándum, ¿no es cierto? E inclusive cuando, por ejemplo, usted tiene problemas en su trabajo, ¿no es cierto? Eh, falta a su trabajo de forma injustificada, no presenta nada que diga o que amerite su ausencia, ¿no es cierto?, al campo laboral, entonces le harán una notificación mediante memorándum, ¿no es cierto?, indicándole que un llamado de atención por primera vez, un llamado de atención por segunda vez y según la ley
a la tercera vez inclusive pueden destituirle de su trabajo si usted lo justifica. Entonces también un memorándum es un documento muy utilizado a nivel de lo que es un medio escrito y en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Sea público o privado, entonces sí se utiliza este detalle también acá. Lo que es un email, algo más actualizado, ¿no es cierto? Algo más contemporáneo para nosotros. Todos en algún momento hemos escrito un correo electrónico enviando alguna situación, informando de alguna novedad, ya sea a nuestros familiares, ya sea en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de igual forma es un medio que al menos yo lo considero uno de los más utilizados ahorita, ¿no? Por el mismo hecho de que es eh, de forma electrónica se escribe, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente la información que se requiera que conozca la otra persona la hará de forma inmediata, ya que se está hablando, lógicamente, de la transmisión de datos a través de Internet. Lo que es un chat también, a lo largo de todo nuestro diario vivir, de nuestro día a día, lógicamente usamos un teléfono, ¿no es cierto? Y aquí tenemos instalado algunas aplicaciones como Messenger, WhatsApp. Entonces, a través de un mensaje de texto escrito, lógicamente damos a conocer cualquier novedad inherente a nuestras actividades diarias. Esos han sido más o menos los medios escritos más relevantes que hoy tenemos en la actualidad y que todavía se siguen usando. Pasamos a un tema muy importante, ¿no es cierto? Si estamos hablando de medios escritos, ¿no es cierto? Los cuales lógicamente usamos un lenguaje, usamos un idioma, ¿no es cierto? Y en este caso es el castellano. Es importante conocer algunos aspectos importantes, detalles importantes de lo que es este idioma, ¿no es cierto? El que nosotros utilizamos. Entonces, ¿qué dice? El castellano es la lengua romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudoeste de Estados Unidos, en todo México, en toda América Central y en América del Sur, a excepción de Brasil y Guyanas. Lógicamente estas por ser otro tipo de colonias, ¿no? Cuando conquistaron Sudamérica, la parte de Brasil fue colonia portuguesa, ¿no es cierto? Entonces por eso es esa excepción. Y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama importante de variantes dialectales. ¿A qué se refiere que esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama importante de variantes dialectales? Conocerán ustedes que, por ejemplo, nuestro acento no es lo mismo que de un argentino, ¿no es cierto? Nuestro acento no es lo mismo que un colombiano, no es lo mismo que un venezolano, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ellos hablan español como nosotros, pero lo hacen con un acento particular, con un acento característico de cada uno de estas regiones, de esos países, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando dice, esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama importante de variantes dialectales. Repito, es los acentos muy conocidos como, por ejemplo, y muy identificados como, al menos en mi caso, como lo es el argentino, el colombiano, ¿no es cierto? El chileno inclusive también. Listo. Esto hace suponer que al cabo de los siglos e inevitablemente el castellano debería seguir el destino del latín, fraccionarse en distintas lenguas nacionales. Aparentemente, la velocidad de los medios de comunicación y la amplia difusión de la lengua escrita en la literatura y en los medios masivos hacen que la gran mayoría de los hispanohablantes maneje una variedad de la lengua común en la que todos se entienden a pesar de las diferencias regionales. Miren, hacen que la gran mayoría de los hispanohablantes maneje una variedad de lengua común en la que todos se entienden a pesar de las diferencias regionales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros hacemos un viaje nos vamos para Venezuela, lógicamente no tendremos problemas idiomáticos, no podremos comunicarnos de manera normal con venezolanos. Si viajamos a Perú, igual. Si viajamos a Brasil, ya se complica porque realmente es otra cultura, es otro idioma, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere este tema. Datos importantes del castellano. Actualmente son 22 los países que tienen el español como lengua oficial. Estos son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, como parte de Centroamérica, ¿no es cierto? Ya lo que es México está en frontera con Estados Unidos. Y ahora ya viene la parte de lo que es Sudamérica, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guinea Ecuatorial y España, ¿no es cierto? Lógicamente.
Todos los países que acababa de mencionar son los que tienen el idioma español como lengua oficial. Entonces, lógicamente es un idioma conocido a nivel mundial y que muchos millones de personas lo hablan. Aquí he traído a colación una estadística importante, ¿no es cierto?, de lo que es este idioma. Si ustedes se fijan en la franja de rojo de todo lo que es Sudamérica, es precisamente a lo que yo me estaba refiriendo hace un momento, ¿no es cierto? Que parte desde México en la frontera con los Estados Unidos hasta lo que es la Patagonia acá con Argentina, ya en la punta de Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, toda esta área de rojo son los países hispanohablantes, ¿no es cierto? Los que tenemos el idioma español como lengua oficial, incluida, acá está España, ¿no es cierto? Y hay un país también que se llama Guinea Ecuatorial, lógicamente esto porque pasa por la línea ecuatorial, ¿no es cierto? Tiene un nombre característico como nuestro país. Adicionalmente a esto, hay algunos, por ejemplo, datos importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algunos países ya más desarrollados. Me refiero exactamente, por ejemplo, a Japón. Por acá hay una península que se llama Corea del Sur. Aquí hay un país, ¿no?, dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países también que está en la actualidad queriendo o teniendo interés del aprendizaje del idioma español. Y esto por un detalle. Aquí tenemos a Japón, a Corea del Sur y a la parte de lo que es China. Esos países asiáticos, por su nivel mismo de conocimiento, por estar ya en el primer mundo, como se conoce, están muy interesados en lo que es el idioma español, inclusive en sus pensum académicos universitarios ya ponen al idioma español como aprendizaje obligatorio, ¿no? Y ustedes sabrán que en estos países desarrollados es normal que un ciudadano hable dos, tres idiomas, aparte de su lengua natal. Lógicamente hablan dos, tres idiomas, incluido por norma general el inglés, y en algunos ya están optando el español. Lógicamente, porque cada día este idioma tiene mayores adeptos, y lógicamente las relaciones comerciales, las relaciones internacionales, los negocios internacionales hacen que sea de interés común para estas naciones aprender, ¿no es cierto? Porque lógicamente hay gran interés de formar alianzas estratégicas de forma directa con los sectores hispanohablantes. Eso es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Que hay, por ejemplo, para que no existan este tipo de barreras de la comunicación. Buen provecho, estimada Choqui Cóndor. Para que no exista este tipo de barreras idiomáticas, como les había indicado, entonces el español es una lengua que está, que es bien vista, y lógicamente que tiene bastantes adeptos, como les dije hace un momento, inclusive en las grandes universidades. También lo que es Canadá y Estados Unidos hablan muchas personas del idioma español. Miren, 41.3 en lo que es Estados Unidos. ¿Por qué se dará este detalle? Por el efecto migratorio. Ustedes entenderán que, por ejemplo, Estados Unidos no es que está comprendido solo de personas gringuitas, ¿no?, de ojos verdes y que hablen full inglés, ¿no? Está comprendido o tiene muchísima inmigración latina, todo lo que es esta parte de México, de Centroamérica, como El Salvador, Honduras, inclusive de nuestro país, viajan a los Estados Unidos, ¿no? Y ahí se forma una diversidad de culturas. Es por eso que está ese dato que el 41.3 de todas las personas de los Estados Unidos hablan español, porque lógicamente hay gran parte de migrantes de Estados Unidos y ya el idioma se ha consolidado. Inclusive en algunas partes importantes como lo que son California, tengo entendido, Nueva York también, hay muchas personas que han adoptado esta parte de lo que es el idioma español. Para conocer de forma más didáctica, voy a colocar un video cortito de lo que es cómo se formó el idioma español y desde dónde vienen sus raíces, ¿no es cierto? Para poder entender con mayor facilidad o para poder tener un conocimiento un poco más amplio desde dónde vienen estas raíces y de cómo se conformó el idioma español. Entonces voy a colocar un video cortito de creo que son unos 5 minutos para más o menos tener un poco más claro este detalle. Denme un segundito. Un segundito. Escritorio, video. Sí se visualiza, ¿cierto?
¿Me confirman? Inge. Ok, entonces, Sí, Inge. listo, ahorita pongo play. Prestar atención a este video, es muy didáctico y es muy importante porque nos enseña algunos orígenes de lo que es nuestro idioma. ¿Español o castellano? Difícil decisión, ¿no? Pero si dices español, ¿te refieres al catalán, euskera, gallego, extremeño o al azul leonés? Sí, tienes razón. Para este video, mejor optemos por decirle castellano, ¿vale? Vale. El idioma castellano, conocido popularmente como español, es el segundo idioma más hablado por población nativa con aproximadamente 500 millones de hablantes y el tercero si consideramos los hablantes como segunda lengua. Además, es uno de los idiomas oficiales de la ONU y el tercer idioma más usado en Internet, sin contar que el video de YouTube más visto de la historia está en castellano. Por lo tanto, ¿cómo es que el idioma oficial originario de un país de 47 millones de habitantes llegó a alcanzar estas cifras tan excepcionales? Pues para saberlo, quédate hasta el final del video. Como sabrán, siempre me gusta abarcar desde las raíces de todo lo que estudiamos. Así que remontémonos a la Edad de Bronce, en las estepas rusas del Cáucaso, en donde surgirían los pueblos indoeuropeos, que son los pueblos de donde provienen las conocidas familias lingüísticas, tales como las lenguas latinas o romances, germánicas, eslavas, indoiranias, entre otras, a través del desplazamiento por Europa, Anatolia, Medio Oriente e Indostán. Sí, desde Islandia hasta Nepal, todos son descendientes de los pueblos indoeuropeos. En fin, la rama que nos compete de estos pueblos es la itálica. Los ítalos, hipotéticamente emparentados con los celtas, llegarían a la península itálica alrededor del siglo XIII a.C. y hablarían un idioma común, el protoitálico. Eventualmente, se comenzarían a diversificar en distintos idiomas de los cuales en su mayoría están extintos. El gran sobreviviente de este grupo es el idioma latín, que se convertiría en el idioma oficial de la monarquía romana, que con el tiempo se convertiría en el muy conocido Imperio Romano que se logró expandir por Europa, norte de África y Medio Oriente. El idioma latín no sería ajeno a esta expansión. Pero Sivas, ya vas mucho tiempo hablando y no mencionas España. Bueno, entonces transportémonos a la península ibérica. Antes de la llegada de los romanos, existían ya pueblos nativos ajenos a los indoeuropeos y que tenían sus propios idiomas, tales como el íbero, vasco, lusitano, tartésico, entre otros. Aunque por otro lado, la región también había sido poblada por pueblos indoeuropeos celtas de los que surgieron algunas lenguas como el cántabro y el celtíbero. Entre el 218 y el 19 a.C. se daría la conquista de Hispania, en donde el Imperio Romano conquistaría la península ibérica, separando la península en diversas provincias y comenzando el proceso de romanización, en donde romanos imparten su cultura e idioma a los pueblos íberos. De aquí surgiría el latín vulgar, es decir, el idioma que hablaba el pueblo, que estaría en constante evolución y que eventualmente iría reemplazando a las lenguas prerromanas, las que irían desapareciendo alrededor del siglo I después de Cristo. Aunque claro, dejando su legado con algunas palabras que usamos hasta la actualidad. El Imperio Romano se fragmentaría en los imperios Romano de Occidente y Bizantino o Romano de Oriente en el 395 después de Cristo, época en que las invasiones bárbaras estaban en su apogeo y que no harían durar mucho al Imperio Romano de Occidente, quien cayó en el año 476 después de Cristo. En el caso de Hispania, sería tomada por los visigodos, pueblo germánico que formaría el reino visigodo de Toledo, cuyo idioma oficial fue el gótico y que reinaría por 2 siglos. Sin embargo, el latín vulgar no desaparecería, sino que seguiría evolucionando y recibiría nuevos préstamos, esta vez del gótico. Hacia el siglo VIII, el Islam, surgido en Medio Oriente, comenzaría su expansión y el califato omeya, originario de Damasco, se extendería por el norte de África para luego conquistar a los visigodos, estableciendo el bailato de Al-Ándalus, aún dependiente de los omeya y que se convertiría en el califato independiente de Córdoba. Por su parte, algunos visigodos pudieron formar el reino de Asturias en el norte, desde donde resistieron el avance musulmán. Y aquí hacemos un paréntesis. El idioma latín clásico en sí para esto ya no existía como tal, sino que se había ido dividiendo en diversos idiomas que serían conocidos como romances y de los cuales en distintas regiones del caído Imperio Romano irían evolucionando hasta los idiomas modernos que conocemos hoy en día.
Sigamos. Durante el periodo de dominio musulmán surgiría el idioma mozárabe, lengua romance que recibiría influencia del árabe y que era hablado por los hispanos que habitaban en el califato. En cuanto a Asturias, se irían formando algunos reinos cristianos, cada uno con su idioma romance, y que con el pasar de los siglos avanzarían en la reconquista de la península ibérica, que culminaría en 1492 con la expulsión definitiva de los musulmanes. El idioma mozárabe desaparecería, aunque como te imaginarás, también dejó varios préstamos que usamos hasta la actualidad. Un hecho importante durante la Reconquista fue el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con el cual comenzaría la unificación de España y el idioma castellano ganaría relevancia hasta convertirse en el idioma oficial. Y como sabrás, aquí comenzaría la conquista de América y Filipinas, con lo que el idioma castellano se extendería por los 5 continentes. Y sí, nuevos préstamos se obtendrían al mezclarse con los diferentes idiomas nativos de los nuevos territorios adquiridos. Durante el apogeo del Imperio Español, destaca el conocido Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue capturado luego de la batalla de Lepanto. En prisión, escribiría su célebre obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual es la obra literaria más representativa de nuestro idioma y de la época del Renacimiento. Y hablando de esa etapa de reivindicación de los elementos de la cultura clásica griega, se incorporarían varias palabras de este idioma. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza guarda nuestro idioma!, ¿no? En 1713 se fundaría la Real Academia Española por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, creándose así el primer diccionario de la lengua y que hasta la fecha es la institución que se encarga de regularizar las normativas vigentes de nuestro idioma, que como imaginarás permanece en constantes cambios y modificaciones. A partir de 1810, con la independencia de los países americanos, se irían creando nuevas naciones que adoptarían el idioma castellano como oficial. Cada uno iría agregando ciertos vocablos según sus respectivos regionalismos. Asimismo, cada uno iría adaptando un acento y algunas reglas gramaticales diferentes, como el voceo, que se había originado hacia el siglo IV como una señal de sumo respeto, por lo que su trato era para con gente de la nobleza, aunque eventualmente se reemplazaría en algunas regiones por el tú coloquial. Las regiones que fueron perdiendo el voceo eran las más vinculadas económicamente al imperio, es decir, los virreinatos de Nueva España y el virreinato del Perú. En el Río de la Plata y en algunas zonas de Nueva Granada y Centroamérica se mantuvo y hasta la fecha lo siguen usando. Desde 1871, cada país hispano crearía su propia Academia de la Lengua Española, por lo que además de la RAE, irían apareciendo nuevas academias. En 1951 se crearía la Asociación de Academias de la Lengua Española, a la cual estarían afiliadas las academias de 23 países en donde el castellano es idioma oficial o es hablado por gran parte de la población. En los últimos años, gracias a la globalización, el castellano ha ido adquiriendo nuevos préstamos de otros idiomas que han sido lengua franca a través de la historia, por lo que se podría pensar que el castellano que hablamos hoy por hoy no es definitivo y que a través de las generaciones podría seguir modificándose. Sorprendente, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hoy, ¿lo llamarías español o castellano? No te olvides de dejar tu comentario abajo y si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like y de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima y feliz día del idioma castellano. Es un dato, si bien es cierto que acumula muchísima información, creo que era importante conocer aspectos importantes desde dónde viene nuestro idioma, ¿no es cierto? Desde dónde surge, cómo se conformó y hasta la actualidad, como dice que el presentador, es algo que está en evolución, ¿no es cierto? Es algo que no se ha detenido, inclusive algo que resaltar de ello es que, por ejemplo, nosotros adquirimos algunas palabras, algunos extranjerismos, ¿no es cierto?, que no son propios de nosotros y lo adaptamos, como por ejemplo, se dice lo que es garaje, no garage, se dice, ¿no es cierto?, que es una palabra, lógicamente, que es en el idioma inglés y que ya está adaptado a nuestro idioma español. Por ejemplo, que se dice en la actualidad es el Wi-Fi, ¿no es cierto?, algo que todos utilizamos, que de igual forma es un extranjerismo, ¿no es cierto?, pero que ahora adaptamos a nuestro idioma. Y aquí hay algo importante, por ejemplo, en España
Dicen las palabras tal como suenan, ¿no? Si nosotros aquí en Ecuador decimos Wi-Fi, allá le dicen Wi-Fi, porque entienden que el español se habla como es, ¿no? O sea, ellos tratan de mantener la originalidad de este idioma. Eh, Déjenme chequear aquí. Hasta aquí se ve el video. Algo que resaltar de lo que dijo este personaje, ¿no es cierto? Y está lo que es una de las obras más relevantes de nuestro idioma y una de las más conocidas a nivel mundial, como es la novela El Quijote de la Mancha. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de dar lectura o de tener un acercamiento con estas dos. Hay dos partes, ¿no? Yo me he permitido notar algunas cosas interesantes de este tema. El Quijote tiene dos partes, la primera escrita en 1605 y la segunda ahí se me fue un número, 1615. Fue escrita en la cárcel por Miguel de Cervantes, como se dijo en ese video. Miren, es el segundo libro más traducido en el mundo, únicamente superado por la Biblia, un libro que también la mayoría de nosotros conocemos, ¿no es cierto? La primera traducción de Don Quijote de la Mancha fue en 1608 al idioma inglés. La copia más cara del mundo. En 1989 se vendió una copia de una primera edición por 1.5 millones de dólares. Ustedes saben que en la temporalidad o en la línea del tiempo no es lo mismo un millón, 1.5 millones de dólares hace más de 30 años que lo que es ahora, ¿no? Entonces, trayendo la línea del tiempo, haciendo una actualización, podríamos estar hablando siquiera más de 5 millones de dólares una copia de esas, ¿no? Cervantes no obtuvo beneficio de su obra, solo el 10%, a pesar de ser uno de los libros más vendidos. Perdón. Cervantes mejoró el castellano, es señalado como el paso al español moderno. Quería hacer también aquí una reflexión y más o menos consultarles, porque recuerden ustedes que en el video decía que nuestro idioma es algo que evoluciona, ¿no? Y que con el pasar de los años, inclusive medio siglos, 2 siglos, se van adquiriendo nuevas palabras o se van modificando ciertos datos, los cuales son adaptados e incluidos por la Real Academia de la Lengua Española. Y aquí yo quería hacer una consulta, que se entienda muy bien la pregunta, ¿no? Porque no está tampoco enmarcada justamente contra puede ser este tipo de grupo de la sociedad, sino más que todo con el hecho de qué piensan sobre el famosísimo lenguaje inclusivo. No sé si ustedes han escuchado o han visto este detalle de lo que es el famosísimo lenguaje inclusivo. Si no lo han hecho, les cuento un detalle rápido. En Argentina, por ejemplo, está bastante enraizado, ¿no? Y hay un crítico un abogado, es un conferencista internacional, se llama Agustín Laje, que defiende a capa y espada lo que es este tipo de cosas, ¿no? De lenguaje, y está en contra de este tipo de grupos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es Argentina, en Ecuador no creo mucho, tal vez en ciudades como Quito, Guayaquil, tal vez, y ya se ha enraizado el famosísimo lenguaje inclusivo. Se dice que el lenguaje inclusivo es para incluir lógicamente a personas que tienen una diferente ideología, ¿no? Una diferente forma de ver su sexualidad, de aceptarse o de presentarse ante la sociedad. Eso sí, yo estoy de acuerdo que cada una de las personas tenemos nuestros derechos, obligaciones y lógicamente vivimos como queremos vivir. Pero el hecho de que, por ejemplo, inclusive el presidente de la nación en Argentina utilicen, por ejemplo, en vez de ellos, ellos, ¿no es cierto? Ellos, no sé si han escuchado ustedes para, lógicamente, identificar según esas personas, ¿no es cierto? A personas, valga la redundancia, que no son ni hombres ni mujeres. Pues yo quisiera consultar a alguno de ustedes que me diga qué piensa sobre este tema del lenguaje inclusivo. No sé si alguna persona que esté en la sala pueda participar o ha escuchado tal vez conversaciones. Ahí también circula bastante por las redes sociales lo que es este tema, ¿no? Como dije, tiene mayor fuerza, mayor repercusión en lo que es en la República Argentina, que hasta su presidente de la nación lo ha mencionado, ¿no? Entonces, no sé si alguno tiene alguna idea o ha escuchado acerca de lo que es este tema de lo que es el lenguaje inclusivo. Le escucho, o nadie, tal vez. ¿Nadie? Por mi parte, no, ingeniero. No he Yo no he escuchado. escuchado tampoco, Inge. Les falta ver noticias. Se pasan mucho tiempo viendo La Rosa de Guadalupe. Pero les digo que, por ejemplo, en otros países, Chile también, inclusive,
hay grupos sociales, ¿no es cierto?, que lógicamente con la idea de sentirse más identificados. En España también, cierto, está ya bastante este tema. Por ejemplo, en las conferencias tienen que decir nosotres, por ejemplo. Nosotres, todes, para ellos, en algunas conferencias ya es normal que se diga este tema. Y han querido, de cierta manera, obligar o hacerse sentir ante la Real Academia de la Lengua Española para que estas palabras sean anexadas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Para mí, bueno, desde mi punto de vista y respetando todos los criterios, ¿no? Es algo personal. Repito, no va contra el hecho de del grupo social, sino con el hecho de querer modificar palabras a nuestro idioma castellano. Si se podría llamar como a la fuerza, imponer, ¿no es cierto? Que se diga, no me imagino yo en una reunión o una conferencia diciendo a personas, buenos días con todes, nosotros, o sea, no me veo yo, pero tratando, antes era la X, ¿no? En vez de todos, le ponían todos y ponían la X, ahora es el todes para incluir, ¿no es cierto?, a personas, los famosos no binarios, también creo que inclusive personas de la farándula mundial están dentro de este detalle. Al menos en lo que a mí concierne, como dijo esta persona, sí es verdad, nuestro idioma, el castellano es algo evolutivo, pero se tiene que dar de forma natural, no de forma impositiva, ¿no es cierto? Hay palabras, como dije hace un momento, que se van anexando a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, que lógicamente ya las personas empiezan de forma natural a adaptarse a aquello. Pero sí les llamaría a que, por ejemplo, ustedes, por curiosidad nomás, entren a este tema de lo que es el famoso lenguaje inclusivo, que en algunas universidades, sí, es un poco complejo, verán. En algunas universidades, algunos estudiantes han denunciado a sus docentes porque lógicamente no les tratan con lenguaje inclusivo. Y algunos docentes de universidades a nivel mundial han tenido que renunciar a sus actividades académicas porque se rehúsan a utilizar lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Entonces es un tema con bastante tela que cortar. Por tema de conocimiento personal, de carácter general, sí les invito, ¿no? Tal vez la próxima clase les haga algunas preguntas de esto, para que chequeen lo que es el tema, lo que es este tema de los debates que existen a nivel mundial sobre el famosísimo lenguaje inclusivo. En un famoso presentador de Centroamérica, no recuerdo de qué país, le hizo una entrevista a un premio Nobel, se me fue el nombre exactamente, y le dice, ¿qué piensas tú del famosísimo lenguaje inclusivo? ¿Qué piensas que se debe utilizar? Y él dice, ¿a qué le llamas lenguaje inclusivo? Si nuestro lenguaje no excluye a nadie, no excluye a personas. Yo creo que, él dice, ¿no? Yo creo que esto de la inclusividad va mucho más allá, por ejemplo, de que los derechos de las personas sean escuchados, los derechos de las mujeres sean escuchados, ¿no es cierto? Que exista variedad, que exista equilibrio en el campo laboral, en el acceso al trabajo por parte de una mujer como un hombre. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de discapacidad o que han sufrido en algún tipo de accidente, tengan las mismas oportunidades de educarse como las mismas oportunidades laborales. Creo que eso se llamaría inclusión, le dice este personaje, ¿no? Pero él se pega una risotada, se pega una carcajada. Yo les prometo la próxima clase traer ese video sobre la pregunta que le hace este periodista del famosísimo lenguaje inclusivo. Entonces él termina diciendo que eso es un disparate que las personas están inventando, ¿no? Y que inclusive, como dije hace un momento, están tratando de obligar a lo que es la famosísima Real Academia de la Lengua Española de incluir estas palabras como todes, nosotres, ellas, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, la RAE en un momento le responde que esto no es porque las personas solicitan, es porque las personas de manera natural ya van adquiriendo y todo el mundo va hablando, ¿no es cierto?, este tipo de palabras. Eso nomás llamarles a que ustedes, por ejemplo, tengan la curiosidad de buscar este tipo de detalles. Es muy importante, ¿no? Como digo, ha traído algunos problemas a nivel de algunos países que han tratado de hacer esto por acoger las recomendaciones de un grupo minoritario, sería, ¿no? Pero que desde mi punto de vista no cambia el rumbo de las cosas, porque utilizar ellos o ellas no va a cambiar el hecho de que, por ejemplo, personas
con discapacidades sean discriminadas, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, son puntos totalmente divergentes desde mi punto de vista. Entonces, les dejo como tarea eso. Voy a hacer alguna pregunta a la próxima clase sobre qué chequearon sobre el famosísimo lenguaje inclusivo. Tengan en cuenta que se está dando más en Argentina, en Chile también y en España. Listo, continuamos. Haciendo alusión a lo que es nuestro famosísimo, nuestro idioma, lógicamente, he colocado algunas lecturas reflexivas importantes y aquí ya vamos a entrar en participación con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a solicitar a cualquier persona de la sala que dé lectura a lo que está en pantalla y haré alguna consulta a otra persona, ¿no? He colocado como 3 lecturas muy bonitas, reflexivas, para lógicamente chequear cómo está nuestro dialecto, cómo está nuestra lectura, cómo está nuestro nivel de comprensión, nuestro nivel de análisis y de chequear ciertos aspectos importantes de nuestro idioma, como son signos de puntuación, signos de admiración y ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, como nuestra materia en sí es expresión oral y escrita, lógicamente tenemos que ir analizando cada uno de estos puntos y reforzando si existen algunas debilidades. Entonces voy a solicitar a... no sé si que me puede ayudar. Voy a chequear. Jocelyn Morocho, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor? Jane. Ok. Lectura: obstáculo en el camino. Hace muchos años, un rey mandó colocar una enorme piedra en uno de los principales caminos del reino. Luego se escondió detrás de ella y miró para ver si alguien podía mover el inmenso obstáculo. Algunos de los comerciantes y artesanos más ricos del reino pasaron por allí y simplemente la rodearon. Mucha gente culpaba al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al acercarse a la roca, dejó su carga y trató de sacar la piedra del camino. Después de mucho esfuerzo, finalmente tuvo éxito. Después de recoger sus verduras, se dio cuenta de que había un bolso en el piso donde había estado la piedra. El bolso contenía muchas monedas de oro y una carta del rey explicando que el oro era para la persona que pueda despejar la vía. ¿Leo la moraleja? Sí, por favor. La moraleja de la historia: cada obstáculo que encontramos en la vida nos da la oportunidad de mejorar nuestra situación personal. Mientras los perezosos se quejan, los demás están creando oportunidades a través de sus corazones bondadosos, generosos y llenos de voluntad de hacer las cosas. Muchísimas gracias, estimada Jocelyn. Voy a consultar a Nilda. ¿Qué le pareció la lectura? ¿Cree que estuvo correcta? ¿Cree que hay aspectos por mejorar? ¿Qué pudo notar de aquella? ¿Y qué le parece la reflexión a lo que se llega después de la misma? Pues que la moraleja está bien, porque como decía la lectura, que el Señor dejó las verduras para quitar el camino la piedra que estaba obstaculizando el camino, y gracias a eso obtuvo su recompensa. O sea, fue una persona generosa, una persona que capaz no buscaba encontrarse con esa, ¿cómo es que decía eso de las monedas de oro? Pero lo hizo con toda la voluntad del mundo y pues, como por decirlo así, Diosito lo premió. Sí, es verdad, ¿no? Lo hizo sin esperar ningún beneficio y lógicamente encontró su recompensa. Muchas gracias y sí, es verdad lo que ustedes mencionan, lógicamente. Está muy bien. Voy a solicitar al señor Jorge Cueva que me ayude con la lectura de lo siguiente. Lectura: El usurero. Pensamiento creativo. En una pequeña ciudad italiana, hace cientos de años, el dueño de un negocio familiar debía una gran suma de dinero a un prestamista. El usurero
era un tipo muy viejo y poco atractivo, que por casualidad le gustaba la hija del dueño del negocio. Este dedicó a ofrecer al hombre de negocios un trato que barraría completamente la deuda. Sin embargo, solo se eliminaría si se casaba con la hija del dueño del negocio. No hace falta decir que esta propuesta fue recibida con una mirada de disgusto. El prestamista dijo que colocaría 2 piedras en una bolsa, una blanca, otra negra. La hija tendría que meter la mano en la bolsa y sacar una piedrita. Si era negra, la deuda sería borrada, pero el prestamista se casaría con la joven. Si era blanca, la deuda también sería borrada, pero la hija no tendría que casarse con el usurero. Parado en el sendero, el prestamista se inclinó y cogió 2 piedritas. Mientras él las recogía, la hija se dio cuenta de que había recogido 2 piedras negras y las había metido en la bolsa. Luego le pidió a la joven que metiera la mano en la bolsa y recogiera una. Siga. Naturalmente, la hija tenía 3 opciones en cuenta a lo que podía haber hecho: negarse a recoger una piedra de la bolsa, sacar ambas piedras de la bolsa y exponer el usurero por hacer trampa, escoger una piedra de la bolsa sabiendo que es negra y sacrificarse por la libertad de su padre. Entonces introdujo su mano y sacó una piedra de la bolsa y antes de mostrar su color, accidentalmente las dejó caer en medio de los otros guijarros. Con una sonrisa en su rostro, le dijo al prestamista: «Oh, qué torpe soy, pero no importa. Si buscas en la bolsa la piedra que queda, sabrás qué color elegí. La piedra que quedaba en la bolsa es obviamente negra». Y viendo que el usurero no quería ser expuesto como un tramposo, tuvo que seguirle el juego como si la piedra que la joven dejó caer era blanca, saldando así la deuda de su padre. Reflexión y moraleja de la historia: siempre es posible superar una situación difícil mediante pensamientos creativos y no ceder a las únicas opciones que crees que tienes para elegir. Muchas gracias, estimado Jorge. Voy a consultar a la señora o señorita Carpio, Maritza, ¿qué le pareció la lectura y acerca de la reflexión que tiene la misma, ¿no? Me pareció muy importante y muy interesante a la vez porque, o sea, está dando primero a conocer que hay personas que por beneficio propio hacen trampa o buscan soluciones fáciles, ¿no? Pero hay otras personas, digamos, que tienen más astucia y logran buscar una solución, aunque tal vez piensen que no la hay o están perdidos en eso. De la reflexión, también, como dice, hay que buscar solución y tratar de siempre, como repito, buscar una solución, encontrar algo que nos permita identificar y en este caso solucionar el problema, ¿no? Entonces hay que siempre uno tener creatividad para lograr obtener una solución. Muchas gracias, estimada Maritza Carpio. Creo que está muy, muy centrado, muy, muy propio su comentario, ¿no? Y aquí se me viene algo a la mente, algo personal, partiendo del detalle de que siempre es posible superar situaciones difíciles. A ver, creo que a todos en algún momento de la vida nos ha tocado este detalle, superar situaciones difíciles, pero el momento, el punto o el meollo del asunto, como se dice, es cómo lo hacemos o cómo nos planteamos para superar este tipo de adversidades. Se me vino esto a la mente precisamente por la lectura. Perdón que soy un poquito mal de la garganta. En el año, yo estoy más o menos aproximadamente, ya voy para 6 años aquí en La Joya de los Haches. Toda mi vida he estado en la ciudad del Tena, viviendo, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Yo anteriormente me dedicaba a todo lo que es la prestación de servicios, de bienes y servicios a las instituciones públicas. Siempre he estado inmiscuido en el tema de contratación pública como proveedor y ahorita
generalmente trabajo, ¿no?, en una institución pública como analista de compras públicas. Entonces eso se refiere a la compra de bienes por una entidad, pero hace algunos años yo era proveedor. Me traslado hasta el año 2015. Estaba trabajando para el municipio de Tena. Yo antes realizaba, bueno, todos han de haber visto, ¿no? Yo antes daba el servicio de lo que es copias, planos, anillados a las instituciones, ¿no? Todo se hacía mediante un proceso de compras públicas, mediante el CERCOP, ustedes tal vez conocerán, han escuchado. Entonces yo trabajé algunos años con un señor, aprendí del negocio y lógicamente luego ya me puse mi propio negocio. Trabajé así algunos años. En 2015, me recuerdo muy bien, en el último año de un periodo de una autoridad, yo necesitaba lógicamente un contrato. Más o menos hacía contratos al año por $40,000, de los cuales no era todo ganancia, ¿no? Porque si se entiende que tú vas a prestar un servicio, tendrías que comprar materiales como papel, tinta, tóner y otro tipo de cosas, ¿no? De los cuales sí quedaba una ganancia, pero no era todo. Pero el contrato sí era más o menos por unos 40,000 al año. Entonces, en el 2015, yo me proponía ya o me disponía ya a firmar un contrato de estas características y yo en mi pensamiento dije, no, tengo deudas, ya planifiqué todo y dije, no, con este contrato de los $40,000 pago todo, me quedo sin deudas, tal vez me quedaré con algo de capital y veré en qué puedo trabajar ya, porque era el último año que me quedaba. Y ahí, lógicamente, ustedes saben que con cada cambio de autoridad hay cambio de proveedores y ese tipo de detalles. Pero resulta, estimados estudiantes, que ya teniendo todo el contrato listo para ya firmar, todo se fue al tacho de la basura. Porque, lógicamente, hubieron personas, ¿no?, que intervinieron y hablaron con la máxima autoridad y, si se podría decir, ya perdí ese contrato. Hace algunos años, para mí fue eso devastador, porque yo dije, no, tengo programado cancelar deudas, ya tenía todo programado. Y ya no firmé eso, y entonces, ¿cómo le hago, no? Y ahora, ¿cómo pago las deudas? Porque sí son situaciones complejas, situaciones difíciles. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque ya perdí esta oportunidad. Ya no voy a firmar este contrato. Tengo deudas. ¿Y ahora qué hago? En efecto, lógicamente el contrato le dieron a otra persona, me pasaron por escrito, como le dije hace un momento, mediante un oficio que debería, porque yo ocupaba un lugar dentro de la institución, ¿no?, para dar este servicio que debía desocupar dentro del término de 5 días. Yo decía, ¿y ahora qué hago con esto? Tengo un poco de máquinas, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo realmente me ideo para salir de esta situación difícil en la que me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, se me vino a la mente ponerme un local comercial, me puse un pequeño site, me puse un pequeño negocio y ahora sí a echarle ganas, ¿no? Lógicamente, yo analizaba y decía, por más que el negocio me vaya súper bien, o sea, los primeros meses son complejos y no va a haber quizás los ingresos para yo asumir la deuda que tenía en los bancos, con los proveedores, de ese tipo de detalles. Y realmente fue así, porque cuando uno se pone un negocio realmente es complicado. Ya me puse un negocio frente a una persona que tenía un mismo tipo de negocio y que vendía muy bien. Y créanme, estimados estudiantes, que la primera semana, la segunda, no entraba nadie a mi local. Y yo me sentía súper mal, así, porque tú ves un negocio, ¿no? Y tienes al frente a tu competencia y donde él están entrando full personas. Y tú tienes tu negocio, tienes tus problemas y ahí estás y no entra nadie. Entonces decía, y ahora, Dios mío, ¿qué se hace? ¿Cómo genero recursos para afrontar y cumplir con la responsabilidad que tengo? Y ahí hubo un detalle que surgió. Yo siempre he tratado, bueno, es otro tipo de temática, ¿no? Pero sí es importante y es relevante el hecho de tener un buen carisma, el hecho de tener una buena personalidad, predisposición, y la atención al cliente es muy importante. Resulta que la persona del frente realmente del negocio que yo tenía, en realidad hasta la actualidad tiene muchos clientes, pero él tiene un problema. No sabe lidiar con un cliente y no sabe manejar su temperamento o su carácter. Tal es el hecho que en alguna oportunidad me contó que una persona de la tercera edad llegó a sacar una copia a color de un plano y ese plano tenía un costo de $3 y el señor solo tenía $2.50. Le consultó, ¿no?, a esa persona si es que podía rebajar. Entonces, ¿qué hizo esa persona del frente de mi negocio? Cogió, partió el plano, le puso una basura y dijo que no le podía dar. Entonces yo dije, no, este señor tiene problemas de atención al cliente.
realmente, y de a poquito las personas, una a una, tal vez ya viendo el negocio como estaba, ya iban conociendo, iban acercándose, ¿no? Y el hecho de yo darles una buena atención, el hecho de manejar de diferente forma, de manejar un precio adecuado, de tratar a las personas con respeto, como se debe, ¿no? Hizo que poco a poco vaya ganando clientes. Y en realidad el negocio empezó lógicamente a dar sus frutos, a dar su ingreso, ¿no es cierto? Que hasta la actualidad funciona, lógicamente, después de mucho tiempo le vendí a mi hermana, pero eso hizo, ¿no es cierto?, que a pesar de la situación difícil, yo no me echara, como quien dice, de brazos cruzados a ver qué sucede. Porque en ocasiones pensamos que tenemos problemas y nos cruzamos de brazos, no, que el trabajo llegue a nosotros. Mentira. O que las situaciones se solucionen de forma automática. Mentira. Hay que afrontarlas, hay que ver cómo salimos de una situación difícil. En mi caso tenía problemas para cancelar algunas situaciones, pero ya, está bien, el negocio iba dando, el negocio ya iba ingresando cosas, pero realmente no me alcanzaba para el nivel que yo ganaba. Entonces yo decía, y ahora ya llegué hasta este punto, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a investigar porque todo este tipo de, las instituciones públicas te invitan a los correos electrónicos, ¿no es cierto? Si tienen alguna necesidad para contratar alguna obra, algún bien, algún servicio, te llega siempre. Entonces yo estaba buscando, ¿no es cierto?, cómo abrirme a otro, buscar más oportunidades, ¿no es cierto?, para afrontar esto, porque realmente ya digo, el negocio sí iba bien, pero no me alcanzaba. Entonces yo buscando un día encontré ahí y decía, el GAT municipal de La Joya de los Hachas requiere contratar el servicio de copiado de planos, anillados, copias de color, etcétera, etcétera, por tal monto. Yo dije, ¿será que le hago? Porque, ¿qué se dice uno normalmente? Ya la mayoría de ustedes tal vez tienen conocimiento. Chuta, en las instituciones públicas todo está amarrado. Eso ya publican por compromiso nomás. En las instituciones públicas todo está amarrado. E inclusive yo me acuerdo que, porque ahí hay un nombre de contacto, llamo, ¿no?, a la persona de compras públicas de acá, yo estaba en el TENA, había ingresado, perdón, me salté esa parte a trabajar, me había contratado una empresa para trabajar como gerente administrativo de una empresa que alquilaba vehículos, realmente no me sentía cómodo, por eso yo trataba de buscar qué más hacer. Entonces llamo a la persona de acá del Mulcat del Sacha y le digo, estimada, hay este proceso, pero le digo, no está amarrado para que no me haga perder el tiempo. Me dice, no, dice, joven, ¿qué le pasa? Pues eso no está amarrado. O sea, ella tampoco iba a decir que sí, no, ni así hubiera estado amarrado. ¿Por qué yo dije esto? Porque en el proceso de armar todo este tipo de detalle y una oferta se demora a full. Entonces yo no quería pasar el tiempo. Entonces yo dije, bueno, ¿será que me voy allá al Sacha? No conozco a nadie. No conocía a nadie por acá. Realmente yo no tengo familia, que yo vivo solo, ¿no? 2000, ya para iniciar el 2016 fue eso. Decía, ¿será que me voy para allá? Tengo deudas, Dios mío, ¿qué hago? O sea, ya estaba empezando a entrar a una situación un poco desesperante, ¿no? Porque lógicamente tiene un límite que te pueden esperar las entidades bancarias, los proveedores, y era complicado. Entonces yo decía, ¿será que armo la carpeta? ¿Será que armo la propuesta? Bueno, me decidí, armé la propuesta. 2016. Me vine acá al Sacha a dejar físico, ya fui conociendo cómo era la ciudad. Dije, bueno, sí está, el calor, sí, matador, ¿no? El TEN hace calor, pero acá es matador el calor. Entonces yo dije, bueno, hay que hacerle, hay que enfrentarse, no me importa. Bueno, 2016 me vine. En efecto, participé, gané el proceso, ¿no? Y empecé a trabajar. Y ya algo más fijo, algo más estable, un poquito más de ingresos, pero no se comparaba con la proyección que yo tenía. Entonces, Dios mío, ¿qué hago? Yo, lógicamente, ya tenía mi grado profesional. Decía yo, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué más puede ser mi vocación? Decía yo. ¿Cómo más puedo generar ingresos para salir de esta situación difícil? En el día ya tenía mi trabajo y decía, o sea, en la noche sentía que me hacía falta algo hacer, que podía aprovechar de mejor manera el tiempo. Decía, ¿qué más podrá ser mi vocación? ¿En qué más puedo ser útil a la sociedad para poder generar recursos para poder afrontar esto? Y estuvimos hablando en una ocasión con una amiga del municipio, una persona X. Me dice, ¿conoces el ITSO? ¿Conoces el instituto, el privado acá? Me dice, le digo la verdad, no tengo ni idea de dónde quedará. ¿Por qué no vas? Dice, y hablas con el rector. Dice, para ver si te da la oportunidad de dar clases. Dice, le digo, la verdad, pues yo no tengo experiencia, le digo. O sea, no tengo experiencia, aunque no sé, le digo, ¿me gustará? ¿No me gustará? Y bueno, me armé de valor. Yo dije, no, nada pierdo, ¿no? Quizás, no sé, nada pierdo. Me presenté precisamente me presenté como en octubre del 2016.
Bueno, me fui a esa reunión con el señor rector. Efectivamente, ese tiempo estaba el ingeniero Julio Vázquez de rector, ahora está la hija Paulita. Me presenté, le dije, soy tal persona, vengo de tal lugar. Lógicamente, fui sincero, no tengo experiencia en docencia, pero es algo que me gustaría incursionar para ver cómo me va. Manejo este tipo de detalles, este tipo de procesos. Realmente muy centrado el ingeniero, ¿no? Me dijo, está bien, sabe que ahorita no tenemos vacantes, pero preséntese para más o menos el mes de marzo, era más o menos octubre, para ver cómo nos va. Él dice, a ver si necesitamos docentes. Usted tiene que presentar, va a haber una mesa directiva de algunos docentes de acá de la institución de planta y tiene que dar una clase demostrativa para ver si maneja algunos temas, etcétera, etcétera. Yo dije, excelente, me parece muy bien. Pues dicho esto, en esa fecha me presenté de nuevo, me dieron la oportunidad de dar esta clase demostrativa. Lógicamente pasé todas las pruebas que ellos tienen como filtros previo a ingresar e incursioné al maravilloso mundo de la docencia, ¿no? Por el mismo hecho de esta necesidad. Y yo empecé a descubrir que era algo que me gustaba. Y al mismo tiempo era algo que me ayudaba porque lógicamente ya mi trabajo del día del municipio, ya mis clases del instituto ya empezaron a equilibrar las cosas, ¿no es cierto? Porque yo tenía un poco más de ingresos e iba ya solucionando la mayoría de mis problemas que yo tenía. Porque no sé si a ustedes, alguno de ustedes ha pasado esto, pero créanme que tener deudas y no tener cómo pagarlas es algo que no te deja ni dormir. Y eso me pasó acá. Inclusive justo por esa temporada estaba pasando por algunos problemas más, ¿no? De otro tipo de situaciones, pero todo se me acumuló. Entonces, partiendo de esta historia que se contó anteriormente y de esta reflexión, ¿no? De que siempre es posible superar una situación difícil mediante pensamiento creativo y no ceder a las únicas opciones que crees que tienes para elegir, ¿no es cierto? Yo me decidí por aprovechar mi tiempo, trabajar en el municipio en el día, irme a trabajar en el instituto en la noche de 6:30 hasta las 10 y aprovecharnos, ¿cierto? Entonces eso ya fue dándome un flujo de efectivo un poco más solvente para afrontar las situaciones y eso generó también otro tipo de situaciones, ¿no? De que esto ya sea como una vocación para mí, de que me guste, porque el hecho de ser docente es algo que te mantiene activo, te mantiene estudiando. La interacción con los estudiantes me gustó muchísimo ese tema, ¿no es cierto? Es algo que por el hecho de la necesidad lo descubrí y hasta el día de hoy ustedes me tienen acá por ese mismo detalle, porque es algo que me apasiona. Entonces, también ahí surgió otro tipo de detalles, ¿no es cierto? El mismo hecho de la profesión ya te ayuda a buscar, a investigar de lo que no sabes y a preguntar. Ustedes saben que para ser docente, lógicamente en el ámbito universitario, en el ámbito superior, hay que manejar muchísimo el tema de proyectos, de tesis, de investigaciones, de cómo armar proyectos, planes de negocios, planes de marketing que más manejan el instituto. Entonces, todito esas situaciones me tocó aprender. Y miren cómo es, bueno, gracias a la bendición de Dios, ¿no? He tenido la oportunidad hasta el día de hoy de ser tutor, consultor e inclusive asesor de tesis hasta nivel de posgrado, ¿no? De universidades conocidas a nivel internacional. Ustedes han escuchado tal vez la UNIR, que es una universidad española. He realizado algunas tutorías de tesis para la Universidad de Cuenca, para la Universidad de Indoamérica. Entonces, todo ese tipo de detalles me ayudó, ¿no es cierto? Y eran cosas que prácticamente ya se dieron. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Y para finalizar esta parte mía, ¿no es cierto? Nunca, estimados estudiantes, nos detengamos o nos limitemos con nuestras propias capacidades. Mi hermana me sabe decir, oye, yo no sé que tú tanto te gusta el estudio, que sí, que no. Yo quisiera tener el cerebro que tú tienes, me dice, pero para mí me parece un error, porque todos tenemos las mismas capacidades y el mismo conocimiento, sino que hay una cosa que nos falta, disciplina. Porque si uno no se disciplina y prefiere ver 8 horas de novela que a leer un libro, lógicamente nos vamos a quedar estancados, pues. Y es precisamente ese detalle que yo he tratado de obviar, ¿no es cierto? Aprovecho bien mi tiempo, estudio, y como les dije inicialmente, si Dios me da vida, ya creo que a mediados de este año empiezo a estudiar mi doctorado, ya que se me concreten algunas situaciones de mis estudios superiores de maestría, porque todo este detalle del virus no ha permitido que pueda registrar todavía mis estudios superiores. Entonces son metas, ¿no?, que se van cumpliendo y nunca hay que detenerse y nunca hay que lógicamente limitarse. Nosotros tenemos un cerebro que si le ponemos a funcionar, créanme, creamos muchísimas oportunidades. Y miren hacia dónde voy con el hecho de llegar a la parte final mía. A mí me gusta mucho el tema de la docencia universitaria, de la docencia superior. Ese es un tema que es menos politizado y que es más por méritos.
Porque ustedes saben que, por ejemplo, para trabajar en un municipio, trabajar en una institución pública, tienes que hacer campaña de mañana, de noche y hasta el amanecer. Y si en el mayor de los casos te ayuda la autoridad, tienes trabajo, si no, habrás trabajado en vano. Entonces siempre ha sido ese mi pensamiento. A mí me gusta la educación superior, a mí me gusta ser docente, me gusta este tema. ¿Por qué? ¿Y por qué, estimados estudiantes? Porque créanme que un docente universitario, y eso les pongo a ustedes, que porque nadie quita que la mayoría del grupo, o 2 o 3 del grupo, o la mitad del grupo, o uno, opte por este detalle. Créanme que en el ámbito de la educación superior, en el ámbito de la docencia, a nivel ya de universidades, lógicamente con la experiencia, porque hay que ir avanzando poco a poco, no se gana muy bien. Estuve chequeando hace algún tiempo, como dato adicional, no más que, por ejemplo, un doctor, un PhD, lógicamente ya una universidad en tema de investigación y docencia, puede llegar a ganar hasta $7,000 mensuales. Entonces yo decía, no, ¿por qué no alcanzar a eso? No, no es avaricia, no. Y si se da bien, y si no, no, pero hay que ir poco a poco construyendo nuestros sueños. Porque si yo me estanco y digo, no, pues acá que me llega el trabajo, yo me sentaré. Mentira, hay que esforzarse, hay que, lógicamente, uno empaparse de las cosas, empoderarse y tener la disciplina, el compromiso de ir avanzando con los estudios. Hace algunos años me gradué, empecé a estudiar mi maestría, empecé a estudiar otra, estoy por culminar eso, quiero estudiar ya para finalizar, sí, mis estudios de doctorado, y ahí quiero quedar y empezar, lógicamente, ¿no es cierto? Pero si quiero ser docente de universitario, tengo que tener experiencia en docencia. Pues ya tengo una experiencia en el ITS, ahora estoy adquiriendo experiencia con el Instituto Eloy Alfaro, estoy trabajando aparte de eso, ejerciendo mi profesión, entonces son cosas que me van ayudando, ¿no es cierto? Que cuando se presente la oportunidad, lógicamente podré aprovecharla. Entonces el mundo es de oportunidades. Si nosotros tenemos la capacitación, tenemos el coraje, ¿no es cierto?, de afrontar los desafíos, por más difícil que sea la situación, tarde o temprano va a haber una salida al final del túnel. Entonces, a eso quería llamar a la reflexión a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Que se les interesa algo, pues lógicamente empodérense de ese tema, y es algo que les va a ayudar muchísimo, porque las oportunidades siempre se dan, siempre se dan. Conversaba con un amigo que es graduado de la UDLA en Quito. Él estudió ingeniería, creo que es ambiental, parece que es, en seguridad industrial. Hace algún tiempo me decía, oye, estoy desanimado, me decía, sabes que no se me presenta para ejercer la profesión, no se me presenta la oportunidad. Oye, le decía, no te descuides, mira, mantente actualizado, siempre haz un par de cursos, haz un par de detalles, te prometo que tarde o temprano se va a presentar la oportunidad, y si tú no estás capacitado, no cumples con los requisitos, se te irá la oportunidad. Y en efecto así fue, ¿no? Me hizo caso, se hizo algunos cursos de la rama de ellos que no conozco, pero hoy ya está trabajando en una compañía, porque las oportunidades siempre se dan, y las oportunidades, lógicamente, las podemos aprovechar cuando estamos preparados, ¿no es cierto? Entonces esto prácticamente tiene perfecta relación con el hecho de siempre es posible superar una situación difícil mediante pensamiento creativo y no ceder a las únicas opciones que crees que tienes para elegir. Eso ha sido más o menos algo que he querido dar como parte mía, ¿no es cierto? Para llamarles a la reflexión a cada uno de ustedes también, porque es algo que me pasó, es una vivencia que no me la estoy inventando, la viví yo, y no me da vergüenza decirlo, porque todos en algún momento de la vida hemos tenido problemas. Listo, vamos con la tercera lectura, y quiero solicitar en esta oportunidad a la señorita o señora Lisette Armijo que me ayude con la lectura de esta parte de Vive el Presente. Lectura Vive el Presente. Un hombre se acercó a un sabio anciano y le dijo, me han contado que eres muy sabio, por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano le contestó, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? Simplemente como, duermo, cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo, pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso soy un sabio. Yo no lo creo, así replicó el anciano. Cuando duermes, ¿recuerdas los problemas que tuviste durante el día o te preocupas por los que podrás tener al levantarte? Cuando comes, ¿estás pensando en qué harás después? Mientras hablas conmigo, ¿estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar?
Moraleja, el secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente. Y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. Muchísimas gracias, estimada Lisette, por su lectura. En efecto, ¿no? Eso puede darse también, y me ha pasado que cuando tenía lógicamente problemas, no sé, es muy complejo conciliar el sueño, ¿no es cierto? O cuando estamos, inclusive en nuestro momento de uno de los mayores placeres de la vida, que es nuestra alimentación, no podemos ni siquiera, ¿no es cierto?, hacer, de procesar correctamente los alimentos porque estamos preocupados. Y otro detalle que también me ha pasado y me han dicho, que estás aquí, o sea, es la pregunta que te hacen, ¿no? Cuando estás conversando con una persona y tu mente está divagando, pues está en otro lado. En alguna oportunidad me invitaron a una reunión y me pasó este detalle, ¿no? Precisamente estaba ahí la persona que estaba al frente disertando, ¿no? El tema propuesto. Yo lógicamente estaba, pero solo de cuerpo presente, ¿no? Porque mi mente estaba en otro lado, ¿no? Entonces hay que prácticamente procurar, como dice la lectura, vivir nuestro presente. Porque alguien me decía, ¿sabes qué, hermano? Te preocupes lo que te preocupes, las cosas que van a suceder, van a suceder. Así que trata más o menos de tener una actitud un poco más relajada en ese sentido para que puedas disfrutar de tu presente, porque las cosas que tienen que suceder van a suceder, te pares hasta de cabeza. En alguna oportunidad alguien me dijo. Entonces, estas han sido las lecturas que he traído yo a colación para, lógicamente, mejorar si hay aspectos, ¿no es cierto?, como nuestra lectura, nuestro nivel de comprensión, nuestro análisis crítico, nuestro nivel de pensamiento, de reflexión con lo que yo les he dado. Pasando de esto, vamos a entrar ya en materia de lo que es uno de los elementos escritos más utilizados en el ámbito académico, en el ámbito superior, lo que es un ensayo. Voy a dar lectura. Según la Real Academia Española, la RAE, un ensayo es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de demostrar el aparato erudito, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere eso? De ser experto, ¿no es cierto? De que se requieren altos conocimientos para realizar un ensayo. No. El autor desarrolla lógicamente sus ideas siempre que tengan fundamento y que esté centrado. Partiendo de esta premisa, se puede decir que el ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Es un escrito serio, miren, es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Lógicamente, este tipo de escritura académica tiene una estructura, ¿no? Y también he traído a colación aquí esta parte teórica que es muy importante que conozcamos. La estructura de un ensayo, la introducción. En la introducción dice, aquí debe expresarse con claridad cuál es el tema del ensayo y su objetivo. De la misma manera, será conveniente explicar al lector qué subtemas se abordarán y cuáles son los motivos que hacen al ensayo mismo necesario. En el desarrollo es la parte más importante del ensayo y en ella se incluirá la principal carga argumentativa. El escritor deberá convencer al lector de su idea, tesis u opinión por medio de la exposición de sus argumentos y del análisis de los mismos. De la misma manera, será aquí donde deba incluir, si las tiene, todas las referencias, documentos, a libros, revistas y otros materiales que contribuyan a defender su argumentación. Si se incluyen citas bibliográficas, deberá hacerse de forma normalizada y en función de los cánones establecidos por el tema escogido o por la publicación a lo que irá destinado. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué a veces yo soy tan cansón o soy tan insistente en que utilicen de forma correcta las citas bibliográficas? Hagan mediante las citas bibliográficas. Es porque, señores estudiantes, de aquí en adelante, ustedes en todo documento que utilicen, y si es que yo ya dejo de ser su docente, les va a tocar, inclusive con más énfasis todavía en su trabajo de grado, utilizar el tema de citas bibliográficas. Entonces, yo he optado, como les dije desde un inicio, a irles poco a poco inmiscuyendo en este detalle, que vayan puliendo, ¿no es cierto? Porque
en todo este tipo de escritos es importante la inclusión de citas bibliográficas. Cuando nosotros, repito, ponemos un texto, por ejemplo, como este, un texto como el segundo párrafo, ¿no es cierto? Colocamos y lo ponemos en un trabajo y si no lo referenciamos, ¿qué entiendo yo? Que es su idea. Pero cuando yo voy y compruebo que no es su idea, sino que ha copiado y pegado de tal documento, se considera plagio, ¿no es cierto? Es por eso que siempre yo les estoy insistiendo y les insistiré hasta el día que se gradúen, que es importante referenciar. Si nosotros copiamos una idea, pongamos ahí a quién le pertenece y con eso nos evitamos de que el profesor, en mi caso, o el que les toque, les baje notas o su trabajo, o lógicamente ya resalte mediante los diferentes softwares que hay para detectar este tipo de cosas, el plagio. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que se incluyan las citas bibliográficas y se deberá hacerse de forma normalizada. ¿A qué se refiere con forma normalizada? Como yo les había explicado en una clase inicial. Y aquí quiero también mencionar algo. Estoy chequeando que en todos, el otro paralelo inclusive también, tienen problemas con este detalle de cómo incluir una cita. Entonces lo que voy a hacer es grabar un video didáctico, incluyendo una cita para que cada que ustedes quieran hacerlo, vayan a la plataforma, abran el enlace que va a estar desde YouTube y chequeen. Estoy viendo que realmente sí hay bastantes problemas en este detalle de cómo incluir una cita, ¿no? Y no les culpo, ¿no? Quizás ha sido algo rápido, yo tal vez quizás he mentalizado y he pensado de que se podía captar de mejor manera, tal vez no ha sido así, tal vez hace falta mayor refuerzo, lo cual no habrá ningún problema. Entonces, para ya el desarrollo, por ejemplo, del próximo trabajo, que será para algunos días después, antes de la próxima clase, ya es importante que se vayan permemorizando este tipo de detalles. Entonces, es importante que, por ejemplo, ustedes cuando yo sube ese video, lo revisen cada que ustedes necesiten para que no se sigan cometiendo este mismo tipo de equivocaciones, ¿no? Que, insisto, puede hacer que es por falta quizás de conocimiento, faltó mayor explicación o tal vez hay un descuido porque si hay una primera clase grabada, entonces es importante chequear este detalle. En la siguiente parte hay lo que dice ya la conclusión a lo que se refiere el ensayo. Dice, el escritor deberá cerrar todo el capítulo argumentativo que ha ido abriendo, y es aquí donde mejor se encuentran las opiniones personales y las sugerencias a modo de solución del problema abierto anteriormente. La conclusión puede igualmente incluir un breve resumen de lo tratado, actuando de forma paralela a la introducción, pero incluyendo las soluciones que se han ido dando, de forma que el lector finalice su lectura con una idea clara de los temas tratados y las principales ideas. Entonces, estimados estudiantes, este prácticamente es la estructura de un ensayo, ¿no? Lo que se va a manejar con una introducción, se va a manejar con un desarrollo donde, vuelvo y repito, van a estar incluidas, si es necesario de esta manera, algunas citas de forma correcta y las conclusiones ya vienen a ser por parte nuestra, ¿no? ¿Cuáles son, déjenme mover acá porque, cuáles son algunos aspectos a considerar en la introducción de un ensayo? Elementos y consejos a tener en cuenta y lo que no se debe hacer. Toda introducción comienza con una hipótesis. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que se trata una hipótesis o a lo que se refiere, y voy a dar un ejemplo. En un accidente de tránsito, las personas que están encargadas, no sé si la Policía Nacional o qué parte le corresponde, alguien se accidentó, ¿no es cierto? Perdió pista y el vehículo cayó. Hay hipótesis, ¿no es cierto? Una, quizás la carretera o la calzada estuvo regada con combustible, una hipótesis, ¿no es cierto? Dos, se le fueron los frenos del vehículo al chofer y se tuvo que accidentar. O tres, el chofer se quedó dormido y por eso perdió pista, ¿no es cierto? Ya tenemos tres hipótesis, ¿no es cierto? La calzada estaba mojada, perdieron los frenos, se perdió los frenos del vehículo o el chofer se quedó dormido. Entonces, a eso se refieren cuando hablamos de hipótesis, ¿no es cierto? Que lanzamos varias ideas o varias suposiciones que al nosotros trasladarlos al campo ya de la investigación, al campo ya de la acción, ¿no es cierto? Iremos descubriendo a través de las diferentes fuentes cuál es realmente la válida, ¿no es cierto? O llegaremos a la conclusión, por ejemplo, de que no, el vehículo perdió
pista porque se le fueron los frenos a través de un análisis mecánico y ese tema. A eso se refiere cuando toda introducción comienza con una hipótesis. Se baraja un montón de ideas para ver si se resuelve un problema. A raíz de esto podrás desarrollar todo el ensayo. La introducción debe ser clara y mostrar dominio del asunto. Ponga al lector en contexto, ¿no es cierto? Para que sepa por qué importa hablar del tema en cuestión, ¿no es cierto? Es importante hacer un antecedente, ¿no es cierto? Un análisis de todo para que el lector, para llamar la atención de un lector en lo que es un ensayo. Define sus términos básicos y haz un repaso de la historia o las teorías que lo abarcan, ¿no es cierto? Aquí es la parte de lo que les dije hace un momento, las citas bibliográficas, los énfasis bibliográficos. Cuando uno hace un trabajo o inclusive un deber, ¿no? O quiere apoyarse o quiere reforzar algo, se incluyen citas. Utiliza un lenguaje académico o más especializado si el texto va orientado a un público erudito. ¿A qué se refiere este detalle? Yo les había dicho en una clase anterior que, por ejemplo, cuando nosotros preparamos una exposición, debemos considerar cuando preparamos alguna situación de esas, a qué tipo de público nos vamos a dirigir, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros conocemos que las personas a las que nos vamos a dirigir son, valga la redundancia, personas que han completado sus estudios primarios y no han tenido la oportunidad de acceder a un colegio, lógicamente utilizaremos un lenguaje mucho más comprensible, ¿no es cierto? Pero si ya nuestro público objetivo ya es académico a nivel superior o erudito, maneja muchos temas, es importante ya ir aflorando o sacando a relucir mucho más nuestro léxico o utilizar palabras ya un poco más profesionales. Lo que no se debe hacer, dice, no hables de las conclusiones, pues estas siempre hay que dejarlas para el final. Estamos hablando de la introducción, ¿no? No podemos hablar concluyendo algo sin primero desarrollar lo que es todo el documento. No menciones propuestas o soluciones a los problemas planteados, pues nunca nadie las puede conocer antes de desarrollar bien el problema, lo que les había dicho, ¿no? Se manejan varias hipótesis en la introducción, pero ya a lo largo de la investigación se conocerá cómo se dieron o cómo se dio aquel suceso para llegar a una conclusión definitiva. Hay algunos tipos de ensayos dentro del ámbito académico. Realmente los que he utilizado dentro de ellos están el científico, he utilizado el expositivo, el crítico en algunas oportunidades y el biográfico. El resto no he tenido la oportunidad. Pero bueno, ¿qué dice el crítico? Expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer el ensayo para dar una crítica sobre alguna película en sí, ¿no es cierto? Hay películas importantes acerca de temas administrativos o cualquier tipo de situaciones, ¿no? Entonces es un ensayo crítico. Expresar sus ideologías, dice, opiniones acerca de libros, películas, artículos científicos, etcétera. Hay otro tipo de ensayo que es el literario, que dice que busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, sobre política y sobre moral, ¿no es cierto? Lógicamente también se ha dado de temas políticos de muchísima tela que cortar. En temas científicos, dice, combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia, ¿no es cierto? Este tipo de ensayos. Argumentativo, tiene como objetivo defender una tesis, propuesta y busca convencer al lector de dicha postura, ¿no es cierto? Es un tipo de ensayo argumentativo. Por ejemplo, si hay alguna tesis que te dice que, por ejemplo, para ponerte un negocio o un restaurante tienes que elaborar tal cosas, y la parte metodológica, la parte administrativa y financiera dice que vas a invertir tales cosas, tú puedes en un ensayo argumentativo puedes decir que sí es verdad que de esa forma se desarrolla, ¿no? Hay otro tipo de ensayos que es el filosófico, el mismo que dice que interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, etc. Otro tipo de ensayo es el descriptivo, donde su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien, de una persona en específico. Hay otro que es el expositivo. Este en específico se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender. El que más se utiliza es el expositivo, tengan en cuenta esto. Ese es un tipo de ensayo que se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas. Y el biográfico define la vida, obra, historia o datos personales de algún personaje con el punto de vista personal propio, ¿no es cierto? Pero de todos estos, el que más se utiliza son los ensayos expositivos porque se aclara algún tema que sea difícil
de comprender para otro tipo de personas. Y aquí he colocado yo un ejemplo de un ensayo argumentativo, y este es muy centrado, acerca de lo que dice los smartphones y la dependencia. Si ustedes se fijan, hay una introducción, hay un cuerpo del documento y hay una conclusión. Este es un ensayo realmente corto, pero con bastante profundidad. Miren lo que dice. En la introducción. La introducción del smartphone ha sido muy rápida en todos los sectores de la sociedad y ha contribuido a que se desarrolle una mayor dependencia por los celulares, que conectados ahora a Internet proporcionan un mayor número de servicios y se ha vuelto imprescindibles para muchas personas. Pero, ¿son estos aparatos tan útiles como creemos? Ya lanza la primera pregunta, ¿no es cierto? La primera hipótesis, ¿no es cierto? ¿Son estos aparatos tan útiles como creemos? Segunda, ¿están contribuyendo a una mejor sociedad o por el contrario, están empobreciendo nuestras relaciones? ¿Qué dice el que argumenta este ensayo? Yo creo que el smartphone ayuda a la creación de una realidad virtual que aísla totalmente a los jóvenes, acrecienta la mala educación y una vida social pobre y ficticia y en definitiva es más perjudicial que beneficioso para nuestros jóvenes. Dice, miren, eso es lo que lanza él, ¿no es cierto? Lanza una teoría y ahora vamos a la parte del cuerpo mismo del desarrollo del ensayo. ¿Qué dice? Dedicamos más tiempo a nuestros amigos de las redes sociales que a los reales y es posible ver en una cafetería a varios jóvenes reunidos que no conversan, y eso es algo real, se dan en las reuniones familiares inclusive también. Tan solo teclean como locos en su terminal. La red y sus entresijos tiene prioridad ante la persona que tienen adelante. Ya nadie se disculpa o pide permiso por atender una llamada que interrumpa una conversación. Ahora lo natural es dejar al interlocutor con la palabra en la boca, incluso para leer la última publicación en Facebook de un amigo. Esto perjudica las relaciones entre las personas y boicotea claramente la comunicación entre personas. Y hay estudios y hay análisis estadísticos que esto también es un gran problema, ¿no? Para los divorcios, porque lógicamente se dice que las personas ya no conversan entre sí por mantenerse en los teléfonos. Eso como dato ahí. Dice, no se respetan espacios, las escuelas, los cines y hasta la iglesia son lugares donde vemos cómo a menudo suenan señales acústicas o se encienden luces que delatan que el dueño del aparato está con mayor o menor disimulo atendiendo un requerimiento. Los beneficios que el smartphone puede dar, como son el de estar localizados, poder comunicarse en caso de emergencia o recurrir a un callejero si nos hemos extraviado, no son tan necesarios como pueden parecer. Antes utilizábamos teléfonos públicos y preguntábamos a otras personas si no conocíamos una dirección. Sí, jóvenes, dice, hubo un tiempo en el que preguntar educadamente a un desconocido por la calle cómo podíamos ir a un lugar era lo habitual y no usábamos el Google Maps. Eso dice este personaje que escribió este ensayo. Es cierto, dice, que la tecnología es absolutamente necesaria hoy por hoy y una juventud sin acceso a esta ve restringidas sus posibilidades de éxito, lógicamente, ¿no es cierto? Como lo estamos haciendo ahora a través de la tecnología, la superación en el estudio. Sin embargo, psicólogos, sociólogos e incluso asociaciones acostumbradas a tratar adicciones muy serias apoyan la teoría de que el smartphone es hoy por hoy un problema para miles de jóvenes que tienen síntomas físicos que pueden llegar incluso a manifestarse como crisis de ansiedad si se dejan en su casa su teléfono. No sé si a ustedes les ha pasado esa crisis de ansiedad, pero por ahí se ven algunos memes o videos cuando los esposos se olvidan los teléfonos en la casa y le chequea a su mujer, ¿no? Ahí es cuando les agarran las crisis de ansiedad. Dice, el personaje dice, me apoyo en los enlaces que adjunto para que puedan ver cómo estos especialistas entienden, al igual que yo, que hoy por hoy el teléfono puede ser perjudicial para un sector cada vez más amplio de la población. ¿Cómo concluye? El uso del smartphone se ha convertido en abuso en gran parte de la juventud. Es esa mala utilización lo que hace que hoy en día muchos consideremos que las utilidades que este aparato tienen queden en segundo plano ante los perjuicios que causan, ¿no es cierto? Este es un ensayo en el cual se basa esta persona. Lógicamente, solo he traído a colación este ejemplo, pero están con algunos enlaces de publicaciones científicas acerca de este detalle. Y esto
se puede ver o se puede evidenciar ya lo que es a raíz de muchos jóvenes. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay muchos jóvenes que son dependientes a juegos, ¿no? A videojuegos. No sé si será verdad o mentira, pero por las redes sociales se chequea que, por ejemplo, algunos jóvenes están teniendo problemas con Free Fire y ese tipo de detalles, ¿no? Por la adicción y este tipo de cosas. Entonces, son detalles o son aspectos importantes. Entonces, miren, este es un, este es un ejemplo de ensayo, ¿no es cierto? Del mismo que, lógicamente, trata de un tema, el cual, lógicamente, empieza como aspectos de preguntas. ¿Son estos aparatos tan útiles como creemos? ¿No es cierto? Empieza como a introducir ideas, detalles el lector, y empieza a tener un cuerpo, ¿no es cierto?, un poco más fuerte para ya todas sus ideas plasmarlas, ¿no es cierto?, e identificarlas como algo real, lo que está pasando en la sociedad, inclusive apoyado ya en investigaciones psicológicas, sociológicas y asociaciones que están acostumbradas a este tipo de investigación. Entonces, más o menos de esa manera se debe trabajar como es un ensayo. Y aquí aclarar que hay un sinnúmero de temas que nos puede interesar a cada uno de nosotros, como puede ser temas políticos, temas económicos, temas de ciencias. Denme un segundito, ya alguien está tocando la puerta. Disculpen, estimados estudiantes, alguien se quedó encerrado y me solicitó la llave que le di abriendo la puerta principal. Listo, entonces, ¿qué les decía? Bueno, lógicamente el próximo trabajo se tratará de elaborar un ensayo. Es algo no muy complejo ni tampoco muy sencillo, no hay que tomarlo con seriedad. Pero como dije hace un momento, hay un montón de temas que nos pueden interesar, en los cuales nosotros podemos realizar el mismo. Pueden ser estos temas políticos, temas económicos, temas de carácter familiar, de carácter inclusive farandulero, ¿no es cierto? Porque como ustedes chequearán la diapositiva, hay un montón de modelos de ensayo, ¿no es cierto?, los cuales se puede realizar. Entonces es importante que, lógicamente, consideren todo este tipo de detalles, vuelvan a chequear la diapositiva que voy a colocar en Classroom, vuelvan a chequear tal vez el video. Entonces, de eso se tratará la próxima tarea, lo que es un ensayo. No sé si existe alguna pregunta, no quiero dar lectura a esto porque es bastante extenso. No sé si existe alguna pregunta o alguna aclaración, algo que quieran acotar de todo lo que se ha hablado, se ha dicho, o de esta última parte. Por favor, les escucho. ¿Nadie? ¿Estuvo muy claro? ¿Estuvo confuso? ¿Está complicado? Bueno, parece que todo está excelente. Esa es la actitud. Entonces, chicos, como dije hace un momento, yo colocaré ya más o menos la actividad, la misma que siempre tiene un rango, ¿no? Para que puedan elaborar, que es prácticamente 5 días, lo mínimo. Entonces, sí solicito, como dije desde un inicio, por favor, regirse estrictamente a los tiempos estipulados para la elaboración de una actividad, de un trabajo. Siempre que existan dudas, siempre que existan dificultades, un mensaje de texto, un audio por WhatsApp no está de más para decir, profe, ¿sabe qué? No entendí esta parte, ¿cómo será de hacer esto? Entonces yo siempre realizo retroalimentación por estos medios, ¿no? Envío un audio o envío algún tipo de soporte en video para que sea un poco más claro el ejemplo. Aparte de eso, les dije, voy a subir la clase, voy a subir la diapositiva, voy a grabar un video específicamente para el tema de uso de inserción de citas, ¿no? De libros o de sitios web, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes manejen de mejor forma este detalle, voy a subir de igual forma este video a Classroom. Entonces, manténganse atentos, manténganse, por favor, siempre chequeando, visualizando su aula virtual para no tener inconvenientes, ¿no? Eso sería más o menos lo que
lo que he tratado de hablar el día de hoy. Espero que haya sido provechoso, que de algo haya servido las reflexiones que cada uno de nosotros hemos tratado, las lecturas que se han dado. El tema del ensayo, pues prácticamente como alguien dijo, no, la práctica hace al maestro. Si bien es cierto, inicialmente se pueden cometer algunas equivocaciones, algunos errores, son cosas que con el pasar del tiempo, con el avance mismo de sus niveles educativos, de sus materias, se van a ir perfeccionando, ¿no? Habrán docentes que de manera recurrente les van a enviar deberes en materias posteriores a nivel de ensayo, ¿no? Entonces, hoy estamos iniciando con este tema, espero que lo tomen con seriedad, que sepan aprovechar o consultar si tienen alguna dificultad, porque como digo, esto es parte de un trabajo académico. Siempre envían los profesores realizar un ensayo de tal tema, realizar un ensayo de tal tema, y es importante tener conocimiento cómo se desarrolla el mismo. Eso ha sido lo que he traído para el día de hoy. No sé si existe alguna consulta acerca tal vez de las notas que di o acerca de toda la clase, ¿no? Para ir cerrando este tema por el día de hoy. Creo que quiere hablar Carpio o quiere hablar Liseta Armijo. Sí, ingeniero, tengo dos preguntitas. Sí. ¿El tema para el ensayo puede ser cualquiera? Sí, es a libre elección, ¿no? El tema del ensayo es a libre elección. Ya colocaré yo a más tardar mañana las directrices, pero sí es a libre elección. Ahí inclusive pondré que pueden hacer de cualquiera de los estilos que yo he mencionado. Entonces sí es a libre elección el ensayo. ¿Y en el ensayo también se utiliza citas bibliográficas? También se utiliza citas bibliográficas. Sí se utiliza, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si usted está hablando de temas políticos y algo de historia, por ejemplo, puede encontrar algo en la web que respalde todo lo que usted va a decir, ¿no? Y que corrobore, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de las citas bibliográficas? Nosotros estamos hablando, ¿no?, con nuestras propias palabras. Siempre utilicen ustedes cuando redacten, y cuando yo digo utilicen sus propias palabras, apersónense, ¿no es cierto? Y digan, desde mi punto de vista considero que luego de haber revisado toda la literatura, resalto importante que la comunicación es algo relevante entre los seres humanos. Es algo que a diario lo utilizamos, que es muy, muy útil para nuestro trabajo, para nuestras relaciones familiares, etcétera, etcétera. Para corroborar todo lo que he mencionado, me permito apoyarme en la siguiente cita bibliográfica. Y ahí ustedes ponen, ¿no?, como dice el autor tal. Así es como más o menos se argumenta un trabajo para que tenga sentido. Hay que darle relación a un párrafo y al otro, ¿no es cierto? Porque a veces se coloca nomás a veces de forma suelta, entonces no se entiende ni lo uno ni lo otro. Y como dije hace un momento, si no es su idea, si no es sacado por parte suya, citen. Eso evitará que lógicamente cada uno de sus trabajos pase por el tema de plagio y ya no sea propio de ustedes. Y en lo mayor posible, bueno, por ejemplo, ustedes también citan y ven, dicen, y pueden abajo también poner como comentario personal, ¿no? En base a lo que menciona el autor, considero que sí tiene mucha razón, ya que la comunicación en la actualidad es algo primordial para nuestras comunicaciones. Más o menos a eso se refiere cuando son aportaciones propias. Yo me empodero y entro ya a formar parte, ¿no?, del detalle de lo que es ya una estructura de un documento, de un deber. No sé, creo que estaba Liseta Armijo también. Sí, ¿sigue la misma modalidad en Word y a mano o no? La verdad es que yo prefiero que ya me envíen todo esto en Word ya. Sí. Ya integrar. Sí. Ya habrán casos especiales que digan, pues aquí vivo a 45 kilómetros por adentro, no sé, no tengo computadora, pero sí es importante que hagan a Word. Lo que pasa es que ahorita ya, no es que yo quiera ser odioso, no, pero créanme, ya los trabajos académicos o a nivel superior ya no se hacen a mano. Yo entenderé, o sea, tampoco puedo ponerme, no, que me presentan a Word si no tienen cero, no, esa no es la idea. Pero, por ejemplo, yo sí quisiera que en lo mayor posible ustedes realicen esto porque, ya digo, siempre en el ámbito académico les van a pedir esa Word, ¿no es cierto? Inclusive en sus trabajos, cuando quieran elaborar un informe, les van a pedir a Word, porque a mano ya no se entrega ni un oficio ya. Pues. Ustedes en instituciones públicas ya nada se entrega lo que es a mano. Ya digo, en casos especiales, o tal vez tengamos alguna tarea en clase para hacer algún mapa conceptual, cuadro sinóptico, ahí sí, ¿no? Pero como tienen un poco más de tiempo, un rango, por lo general 5 o 6 días para hacer un trabajo, sí se pueden, unas que se demoran 2 horas al máximo haciendo un trabajo de esos. Sí creo que amerita hacerlo a computadora ya. Ensayo. ¿No tienen alguna otra consulta? Ya he colocado aquí dentro del chat interno lo que es el código.
de salida, ¿no? Para que vayan registrando sus asistencias. Por favor, si son importantes sus asistencias, no se olviden de registrarse. ¿No existe alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Inge, el de entrada no dijo, ¿o sí? Sí. Porque Yo sí es que yo ingresé un poco tarde, por lo que se me dañó el celular y ya no tengo acceso al WhatsApp. Entonces le pedí a una compañera que me enviara el link y ella me envió. Ajá, y entonces, la verdad, lo primero que usted estaba diciendo yo no le escuché. No se preocupe. Solo le escuché ya cuando estaba hablando sobre las notas, así. No se preocupe. Por eso digo, cuando ustedes tengan alguna inquietud y digan, chuta, sabe que esta parte me olvidé de escuchar al profesor, tienen la oportunidad de volver a visualizar, no toda la clase, ¿no? Porque me imagino que no van a tener tiempo, o no sé, para escuchar 2 horas, ¿no? Pero quizás desde el punto 55 al 57 me interesa, entonces busco, ¿no? El video que yo cuelgo en el Classroom y chequeo esa parte y digo, no, así dijo el profesor, no, así me recomendaron o así. Entonces, para eso es lo que yo cuelgo las clases precisamente, como dijo la señorita o señora Natalie Moreira, porque a veces puede pasar algún problema de conectividad, ¿no? Entonces se tiene ese refuerzo de volver a revisar la clase. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Creo que está más claro lo que les he dicho desde un inicio. Por favor, realicen. Yo tampoco pude registrarme el ingreso. No se preocupen. Registren en la salida. Registren en la salida. Ya, gracias. Sí, no se preocupen. Como dije desde un inicio, por favor, pongámosle un poquito de mayor énfasis porque mientras más va pasando el tiempo, ¿cómo les diré? Ya yo empiezo a aplicar un poco más, ¿no es cierto? O sea, más flexible, menos flexible, menos flexible, porque se entiende que ya vamos adquiriendo mayores conocimientos, ya estamos más adaptados a clases, ya vamos acostumbrando a temas académicos, etcétera, etcétera. Entonces, si hay cosas que mejorar, por favor, a mejorar y a cumplir las actividades dentro del tiempo estipulado. Como dije el otro curso, no es posible que el profesor tenga que estar diciendo, por favor, suban los deberes cuando es una responsabilidad de ustedes, ¿no? Preocuparse de ese detalle, de ese tema. Eso sería todo por hoy, chicos, chicas, muchísimas gracias, les agradezco por su atención. Siempre estoy a las órdenes, ya saben, si es que hay alguna duda, alguna inquietud, me encuentran en WhatsApp y ahí nos comunicamos. Entonces eso sería todo por hoy, ahí tienen el código ya para la clase, para la salida, por favor no se olviden de registrarse. Y pendientes de su plataforma, que ya subo la clase grabada, ya subo la diapositiva y ya subo la actividad y también el video que les prometí. Les agradezco muchísimo su atención y que tengan una excelente noche, a cuidarse y a seguir trabajando con el mismo ánimo y el mismo ímpetu de siempre. Un abrazo cordial, ¿no? Nos estamos comunicando. Hasta mañana, ingeniero. Hasta después de 8 días. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.